libro de Hechos. Es una transición de entre el Evangelio y la vida de la iglesia o la práctica de la iglesia. El libro de los Hechos es el único libro histórico en todo el Nuevo Testamento. Comienza con el versículo 1 hablando a su remitente, porque es una carta. ¿Y quién es el remitente? Un cuate que se llama Teófilo. Si usted algún día quiere ponerle un nombre a su hijo, ahí está, Teófilo. ¿Está bien? Entonces, en el verso 1 comienza hablando a su remitente, un hombre llamado Teófilo. Y a este hombre le comienza a narrar la historia del comienzo de la iglesia neotestamentaria. Pero antes de comenzar con la historia, comienza con la muerte de Cristo, la ascensión de Cristo. Porque hermanos, este es el pilar de la iglesia. No puede haber iglesia si no hay evangelio. Es entonces, desde el versículo 1 al versículo 8, el escritor, que es Lucas, comienza a narrar la base de su historia. De modo que es un libro transitorio y descansa sobre lo que Dios hará por medio de la iglesia por su Espíritu Santo. Primeramente, hermanos, trata la ascensión y las palabras que intercambian los discípulos con Jesús. Por ejemplo, comienzan los discípulos a preguntarle: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Comienzan a hacerles preguntas escatológicas sobre la venida del reino. Y de repente Jesús dice: no os toca a vosotros saber las sazones ni los tiempos que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero algo tienen que saber. Y hermanos, ese es el epicentro, ese es el texto principal de todo el libro. Lo que tienen que saber ustedes, Cristo les dice, que va a venir sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Hermanos, sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay dones. Sin el Espíritu Santo no hay predicación del Evangelio. Sin el Espíritu Santo no hay juicio, no hay exhortación. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no puede haber iglesia. Si no hay Espíritu Santo no hay salvación. Y sin la obra del Espíritu Santo no hay poder de Dios. Porque si usted analiza Hechos capítulo 1:8, que este es el epicentro de nuestro libro, escuche esto, si usted mira bien este versículo, no puede haber poder si no viene primero el Espíritu Santo. Léalo, por favor. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuando ore? No. ¿Cuando vaya a la iglesia? No. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo, si pudiéramos llamarlo así, es el personaje principal en este libro de los Hechos. Acto seguido, hermanos, este versículo también nos muestra la sinopsis de todo el libro. Yo sé que esto ya lo hemos visto, pero solamente es una introducción lo que le estoy dando. Ahora, la sinopsis, hermanos, se encuentra geográficamente. El texto dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, luego Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son posiciones geográficas y esa es la sinopsis de todo el libro. Es decir, todo el libro, hermanos, se va a basar en lo que va a suceder en estas regiones. Amén. Así que sin más preámbulo quiero comenzar dándote el final de nuestro estudio. Hasta me dan ganas de llorar, hermanos. Y me alegra saber que ya terminamos Hechos. Número 1, hermanos. El punto principal, el punto primario es el Evangelio en Jerusalén. Jerusalén, hermanos, escucha esto, es el ombligo de la tierra, el centro de la tierra, el lugar de donde provenía la salvación. Y de Jerusalén debía salir la salvación de dentro hacia afuera. Donde en Hechos capítulo 2 encontramos el primer registro donde el apóstol Pedro, por medio del poder del Espíritu Santo, comienza a predicarle ¿a quiénes? A los judíos. Hermanos, dice el texto, si usted lo recuerda, lo vimos varias semanas, que los judíos venían de todas las partes debajo del cielo, de todas las naciones debajo del cielo. Había de los medos, había persas, elamitas, de Mesopotamia, del Ponto, de Galacia, de Panfilia, de Egipto, de judíos romanos, prosélitos de Roma, judíos de Jerusalén, lógicamente. Y entonces todos estos judíos estaban ahí con el propósito de celebrar la fiesta del Pentecostés. Ahora escucha esto, hermano.
esta es la primera ocasión, mírame aquí, en donde podemos encontrar que es verdad. Comienzan los discípulos a ser testigos y a predicar el evangelio, primeramente en Jerusalén. Pedro comienza a hablar en lenguas y todos los judíos le entienden. 3,000 personas creen y se bautizan. Hechos capítulo 2, versículo 42, vaya ahí. Solamente le voy a dar un versículo de cada, o un párrafo de cada capítulo, para que no leamos todo. Versículo 42. Después de que creyeron y se bautizaron, vea la forma de vivir de estos creyentes, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿En dónde? En Jerusalén. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿En dónde? En Jerusalén. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus posesiones y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿En qué iglesia? La iglesia de Jerusalén. Así que, hermanos, la iglesia comienza en Jerusalén. Porque recuerda, el punto principal, o el texto número 1, o el texto que más prevalece en todo nuestro libro histórico es Hechos 1:8. Me serán testigos en Jerusalén. En el capítulo 4 encontramos a Pedro y a Juan subiendo al templo. ¿Sabes en dónde? En Jerusalén, donde más de 5,000 personas se convierten. Acto seguido, Pedro y Juan son intimidados por los sacerdotes, por las personas que están siendo encausadas a celo por causa de la predicación sobre Jesucristo. Por ejemplo, vaya a Hechos 4:19 y seguimos en Jerusalén. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, sigue la predicación en Jerusalén. Escucha, por favor, no pierdas el hilo de todo esto, porque la conclusión es tan importante. En Hechos capítulo 5, pasamos un capítulo más y encontramos el primer problema en la iglesia, porque siempre hay problemas en la iglesia. ¿Sí está conmigo? Los debemos evitar, hermano, pero de alguna manera no los podemos evitar. Ahora, siempre va a haber problemas en la iglesia. Y en la primera iglesia encontramos una pareja, un matrimonio que miente. Ananías y Zafira. Escucha esto, hermano. Versículo 12. Después de que Ananías y Zafira mueren por su pecado, los apóstoles siguen predicando el evangelio, haciendo milagros para expandir el mensaje de salvación en Jerusalén. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿En dónde? En el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esto es en Jerusalén. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaba más, y gran número así de hombres como de mujeres. Hermanos, acto seguido, luego los vuelven a encerrar y les hacen un juicio donde aparece un hombre famoso, del cual también predicamos, Gamaliel. Y le dice a sus compatriotas y a sus camaradas y a los fariseos y a los sacerdotes, y les dice: si esta obra es de los hombres, va a perecer, pero si es de Dios, esta obra va a continuar, y nadie, ningún hombre podrá destruirla. Hermano, gracias a Dios que la obra continúa. Gracias a Dios que el evangelio sigue siendo predicado. Este Cristo no es de los hombres, este Cristo es de Dios. Aún, hermanos, alguien dijo, me parece que el doctor Steve Longstone decía que el reloj tenía en ocasiones aunque un reloj esté descompuesto, tiene dos veces, en dos ocasiones da la hora correctamente. Y sí es cierto lo que dice Gamaliel. Hermanos, la obra continúa porque la obra es de Dios. Versículo 38, vaya ahí. Es lo que dice: y ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos. Recuerden, Pedro y Juan están en la cárcel, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podráis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Ahora, no está hablando de Coramdeo, está hablando de toda la iglesia en todo el mundo alrededor de los tiempos. Amén. Continuamos. En Hechos 6 viene la elección de los diáconos. ¿Recuerdas que había un problema en Hechos capítulo 5? ¿Qué crees? Los problemas continúan. En Hechos capítulo 6 encontramos otro problema. ¿Y cuál era el problema? De que las viudas de los griegos eran menospreciadas por las viudas de los hebreos. Se estaban peleando porque no podían todos los creyentes poder absolver los gastos de las viudas de los griegos. Y eran menospreciadas porque no eran judías, eran helenistas. De alguna manera las hacían menos, las hacían a un lado. Y es entonces donde Pedro y los discípulos y los apóstoles convocan a la multitud y dicen: varones, escojan a hermanos de entre ustedes, varones llenos de sabiduría, varones llenos de Espíritu Santo. Hermanos, siempre es necesario servidores en la iglesia cuando una iglesia crece. Esperamos, hermanos, que dentro de poco haya hermanos que se dispongan y tengan el deseo de ser diáconos, que tengan el deseo de poder servir en la iglesia, en la obra, ayudar a las viudas, a las hermanas, a los hermanos que estén en necesidad, poder colaborar físicamente en la iglesia. Amén. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Ahora escucha esto, hermanos. En Hechos capítulo 6 hay un hombre que destaca. ¿Sabes quién era? Esteban. Qué tremenda historia de Esteban, hermanos. Cada vez que yo lo leo y cada vez que veo alguna película referente a Esteban, una lágrima sale de mi ojo. Qué tremendo hombre de Dios, hermano. Y esa es la historia de la iglesia. Persecución y muerte. Dice la Biblia que Esteban, lleno de Espíritu Santo, comenzó a predicar. Y para no hacerle la historia tan larga, porque ya lo vimos, de repente llega el concilio, los sacerdotes y aún Saulo de Tarso. Y agarran piedras y lo lapidan. Lo apedrean de tal manera que su cuerpo quedó abajo de todas las piedras. Se cree que al momento de hacer esta lápida de piedras salía un pequeño brote de sangre debajo de estas piedras. Y mientras estaba siendo apedreado, Esteban dijo: Señor, no les imputes este pecado. Dice la Biblia que cuando lo vieron, su rostro resplandecía como el de un ángel. Algo tan hermoso, hermanos. Pero esta es la historia de la iglesia. Hermano, la iglesia no se trata de solo venir el domingo, bien vestido, bien guapos, aunque debes de venir bien vestido y bien guapo. Pero la iglesia no se trata de esto, hermano. Se trata de predicar el evangelio a toda costa. Y apenas estamos comenzando en Hechos capítulo 6. Ahora no te voy a decir lo que sucedió en todos los capítulos porque ya lo vimos. Pero a lo menos, hermano, quiero que pienses en todas las cosas que sucedieron en la iglesia neotestamentaria aproximadamente de 50 a 80 años después de Cristo. Ahora en el capítulo 7, Esteban predica el evangelio a los que, a sus contemporáneos, a sus compatriotas, a los de su nación. Vea por favor el versículo 55. En Hechos 7. Pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y ese es el preámbulo, la antesala de lo que a continuación Lucas va a describir. Hasta se me enchina la piel, hermano. Porque a partir del capítulo 13, la historia solamente se enfoca en el poder del Espíritu Santo obrando en este asesino, en Saulo de Tarso. Versículo 58, hermanos. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto, hermanos, trajo como consecuencia el segundo punto de la sinopsis. Recuerda, el número 1 es:
Me serán testigos en Jerusalén. El segundo punto, ¿dónde es? La segunda ubicación geográfica, ¿dónde es? Judea y Samaria. Escucha esto, hermano. Por causa de la muerte de este hombre piadoso y justo, comienza la diáspora. Comienza, hermanos, la persecución de la iglesia. Los romanos y los sacerdotes se ponen tan de acuerdo que ahora van a perseguir a estos creyentes, a estos del camino, a estos cristianos. Y comienzan los de Jerusalén, los cristianos de Jerusalén, a esparcirse por todo el mundo. Esta es la diáspora. Se levantó una persecución a causa de la muerte de Esteban. Vaya a Hechos 8:1. Este es el segundo punto de nuestro mensaje del día de hoy. Son 3 puntos. Dice el texto: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Ya ve dónde comenzó todo? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y Samaria. Se estaba cumpliendo la profecía, hermanos. Se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Él iba a ser predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora encontramos a los creyentes siendo esparcidos por toda la tierra de Jerusalén y de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Escucha esto, hermano. Esto me encanta. Yo creo que usted sí lo recuerda. Pero cuando comienza la diáspora, salen unos varones sirenenses. En Hechos capítulo 8, capítulo 9, encontramos a estos varones sirenenses predicando por todos lados. Y de repente llegan a una ciudad llamada Antioquía de los Orontes. Y en Antioquía, hermanos, se comienza una obra de tal manera que la gente cree en el Evangelio. Y hermanos, Antioquía de los Orontes llega a ser la iglesia más grande de aquel entonces. Es tan impresionante porque ahora Antioquía de los Orontes es la sede de los misioneros. Y en Hechos capítulo 13 encontramos al apóstol, a lo que era Saulo, pero ahora encontramos al apóstol Pablo siendo miembro, predicador de la iglesia de Antioquía de los Orontes. Por unos hermanos que no sabemos su nombre, pero que comenzaron a predicar el evangelio y que salieron de Jerusalén y llegaron hasta Antioquía de los Orontes. Pero antes, hermano, de pasar al tercer punto, quiero solamente mencionarte lo siguiente. Vaya a Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hermanos, otra vez, esta es la historia de la iglesia. Predicación. Ahora Felipe se enfrenta a un mago. ¿Sí recuerdan este mago llamado Simón? Hermanos, Simón creen por lo tanto los samaritanos, y acto seguido, hermano, los samaritanos son bautizados. Hechos 8:14, vaya ahí por favor, ya se me fue el audio. Hechos 8:14. Dice el texto: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hermanos, mírame aquí por favor. Aún con persecución seguían predicando. Hasta este entonces llevamos lo siguiente: cristianos dispuestos a morir por Cristo. Encontramos persecución, encontramos gente saliendo de su país por causa del evangelio. Hermanos, si a nosotros nos cuesta tanto trabajo venir a la iglesia. Ay, hermano, que mire el moquito que traigo. Hermanos, si viviéramos en la iglesia neotestamentaria, nuestra vida sería diferente. Si llegase a haber persecución, hermanos, ¿saldrías del país por tu fe? ¿O dirías, no, yo no voy a Corandeo, no, Cristo tampoco lo conozco? ¿Te imaginas?
Apenas vamos en la tercera parte del libro, porque esa es la tercera parte de todo lo que ha sucedido. Y lo que hemos visto es la muerte de un justo, Esteban. Hemos visto la muerte de una pareja que no andaba en santidad. Hemos visto 3 veces a Pedro y a Juan metidos en la cárcel. Hemos visto en dos ocasiones que son intimidados. Hemos visto 4 debates grandes con religiosos de todas las partes debajo del cielo, con judíos doctos. Hemos visto, hermanos, también la necesidad de diáconos en la iglesia. Hemos visto el azote a Pedro y a Juan y a los apóstoles. Probablemente también la muerte de Jacobo. Hermanos, sin embargo, la iglesia continúa hasta el capítulo 28, donde Lucas cesa de escribir. Te hago una pregunta, hermanos. ¿Tu iglesia continúa como la iglesia neotestamentaria o tu iglesia duerme sin predicar a Cristo? Y aunque no hay impedimento, se duerme. En Hechos 8, hermanos, termina así. Y esta es la antesala del tercer punto geográfico. No te lo voy a leer, solamente te recordaré lo que sucedió. De repente, Felipe es tomado por el Espíritu y le dice el Espíritu: desciende de Jerusalén a Gaza, a una ciudad desierta. De repente, hermanos, pasa todo esto y Felipe llega a un lugar donde se encuentra a un eunuco etíope, funcionario de una mujer llamada Candace, y esta era reina de los etíopes. Este hombre iba leyendo el profeta Isaías. El día de hoy le hemos llamado Isaías 53. Y le pregunta Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y le dice el etíope: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Hermano, este etíope no era judío, no era israelita, lógicamente. Este etíope no era morador de Jerusalén. Este etíope era un etíope. Era de otra nacionalidad. Ahora, un eunuco, hermanos, no podía entrar a Jerusalén ni ofrecer sacrificios, porque estaba mutilado. Si usted entiende que es un etíope, está bien, si no, búsquelo en su casa. Ahora escuche esto, hermano. El etíope cree por la predicación de Felipe y le dice el etíope: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, lo que le impedía no solamente era la incredulidad que ya no tenía, lo que le impedía era su estado como un etíope. Era algo aborrecible ser un etíope en la ley mosaica. Y hermanos, le dice ahora a Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Cristo, hermanos, quita toda abominación de nuestro ser. Cristo nos hace aceptables a Dios. Ahora Cristo nos pone al lado del Padre y nos abre, hermanos, la puerta al cielo. Y aquí está, hermanos, la primera ocasión en donde un hombre que no es judío escucha el Evangelio. Ahora, no sé por qué algunos dicen que esta no es la primera ocasión, pero quiero llevarte a la segunda ocasión, donde la puerta a los gentiles se abre, y está en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, hermanos, no vaya ahí, pero encontramos a Cornelio, un varón de la compañía de la italiana, un hombre que tenía dinero, recursos, un hombre que tenía soldados a su cargo. Este hombre manda a llamar a Pedro porque tuvo un sueño, y usted sabe la historia. A lo que quiero llegar, hermanos, es que ahora la puerta de salvación se abre a los gentiles, y ahora se va a cumplir la tercera ubicación geográfica. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, qué bendición. Qué bendición que el Evangelio ha llegado hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué, hermano? Vea por favor Isaías 49:6, vaya ahí por favor. Este es nuestro último punto. Isaías 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. De hecho, hermanos, esto que dice Isaías lo vuelve a repetir Pablo. Hace unos días vimos cuando Pablo se presenta delante de un hombre llamado Festo. Y cuando Pablo se presenta ante Festo,
le dice, acuérdate, Festo, que el Señor nos ha puesto para hacer luz a las naciones. Hermanos, ahora la puerta de salvación se abre para todo el mundo. Versículo 47 del capítulo 13 de Hechos, vaya ahí por favor. Dice el texto, Pablo está diciendo a Festo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación. Perdón, no me equivoqué, no es este. Pablo está hablando en otra ocasión, me equivoqué, perdón hermanos. Vamos a Hechos 28:28. Este es nuestro último capítulo. Y este es el final de las palabras de Pablo en el libro de los Hechos. Y dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. De modo, hermano, que la tercera ubicación geográfica se cumple y aún se está cumpliendo, aún no culmina, aún no termina. El evangelio sigue siendo predicado hasta lo último de la tierra. Y vaya que fue predicado a los gentiles, pues lo vemos a través de los viajes misioneros de Pablo, hermanos. ¿Alguien recuerda los 3 viajes misioneros de Pablo? ¿Alguien los recuerda? Escucha esto. Acto seguido, algunos hombres comienzan a predicar a Cristo en todo el mundo. Algunos hombres, hermanos, comienzan a dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. El primer viaje misionero fue llevado, por ejemplo, si usted recuerda, en Chipre, en Panfilia, en Antioquía. El segundo viaje misionero fue llevado a Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, Grecia, Atenas y Corinto. ¿Alguien recuerda estas ciudades? ¿Y alguien reconoce estas ciudades? Es donde hay iglesias. ¿Sabes por qué hay iglesias? Porque Pablo comienza a abrir la puerta a los gentiles. Pablo predica el evangelio en Filipos y se hace una iglesia en Filipos. Pablo predica en Tesalónica y comienza la iglesia en Tesalónica. Pablo predica en Corinto y comienza la iglesia en Corinto. En su tercer viaje misionero, no los puse todos porque son muchísimos lugares a donde Pablo fue, pero en términos simples y sencillos, recuerda que Pablo solamente fue a visitar a los hermanos que él ya había predicado, pero entre otras cosas visitó algunas ciudades como Frigia, Panfilia, Éfeso. ¿Alguien recuerda cuando estaba Pablo en Éfeso debatiendo contra los idólatras que adoraban a la diosa Diana? Y cuando Pablo comienza a predicar y la gente se comienza a convertir, la gente comienza a gritar, grandes Diana de los Efesios. Tremenda predicación de Pablo. Se arma la iglesia, se constituye la iglesia por la predicación del evangelio. Y de repente se queda un hombre llamado Apolos en esta ciudad de Éfeso. Hechos capítulo 19. Se convierte un predicador que solamente predicaba acerca de Juan el Bautista. Y llega Priscila y Aquila, 2 varones que se congregaban en la iglesia de Antioquía. Y esta pareja, hermanos, comienzan a predicar el evangelio a Apolos. Apolos se convierte en uno de los pastores de Éfeso. Hermanos, es algo tan grande el libro de los Hechos. Es algo tan hermoso. Pablo, al final de todo, y estamos concluyendo, llega a Jerusalén y es tomado como preso. Primero se presenta ante el tribuno. Luego se presenta ante Félix, luego ante Festo, luego ante Agripa y Berenice. Agripa y Berenice, que eran la última instancia antes de llegar al César, le dicen, está bien Pablo, no vemos ningún delito en ti, podría ser liberado, pero como has apelado al César, entonces al César irás. Y es entonces donde, a través de una travesía, Pablo es llevado hasta Roma para ver al César. ¿Sí recuerdas qué sucedió en esta travesía? Lo vimos hace 2 semanas. Llega un viento fuerte llamado Euroclidón, un huracán tan grande, hermanos, que casi la nave se hunde. Y es en donde nos quedamos. Y hasta este momento, hermanos, estamos aquí. Henos aquí, a punto de terminar Hechos. Y quiero que escuches lo siguiente. En Hechos 28, esta es nuestra conclusión. En Hechos 28, Pablo llega a una isla llamada Malta. Es mordido por una serpiente porque él estaba agarrando seguramente una palmera. No sabemos qué tipo de árbol estaba agarrando, pero cuando agarra la palmera, dice la Biblia de Hechos 28 del 1 al 9,
que una serpiente le mordió la mano y todos los habitantes de esta isla creían que Pablo iba a morir por causa de la picadura de la serpiente, pero Pablo no murió y lo ven como un Dios. Pero Pablo les comienza a predicar otra vez el evangelio después de navegar semanas y semanas en la mar y siendo un náufrago. Hermanos, Pablo sigue predicando a Cristo. Hermanos, ¿qué te hace creer que tú y yo estamos exentos de ser cristianos y no predicar el evangelio? Sabiendo todo lo que ocurrió en la vida de este hombre que era como tú y como yo, de carne y hueso, no era más que tú y no era menos que nosotros. Esto me enseña, hermanos, que tengo mucho trabajo por delante y no sé si tú también tengas mucho trabajo por delante. Es mordido por la serpiente y en lugar de quejarse, es que Dios, ¿por qué tú haces esto conmigo? No, simplemente confía en el Señor, es sanado. Acto seguido, hermanos, del versículo 10 en adelante, Pablo ahora, recuerda que Pablo está siendo llevado al César y está a punto de ser encarcelado, pero por su buen comportamiento, el tribuno le da permiso de quedarse en una casa, en un arresto domiciliario. Pablo, hermanos, hace llamar a los líderes de Jerusalén y les predica el evangelio en Roma. Luego les predica el evangelio, unos no creen, otros sí creen, y al final de todo el libro, mira cómo termina, por favor. Vamos al versículo, vamos primero a Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada porque estaba arrestado. Y recibía a todos los que venían a él. Hermano, no cesó de predicar. Él estaba afuera predicando, pero cuando lo arrestaron, ¿qué crees que hizo? Siguió predicando. Y luego dice el versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermano, ¿qué te impide a ti predicar a Cristo? ¿Tienes más persecución que Pablo? ¿Has sido un náufrago mayor que Pablo? ¿Tienes menos dinero que Pablo? ¿Tienes más enfermedades que Pablo? Hermanos, no hay ningún impedimento para predicar a Cristo. Debemos continuar. Y esto nos enseña que los apóstoles, hermanos, escucha esto, y los cristianos del primer siglo sufrieron por llevar el evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, el mensaje sigue siendo predicado 2000 años después. Porque puedes encadenar el mensajero, pero no puedes encadenar el mensaje del mensajero. Échatela al morral, hermano. Puedes encadenar al mensajero, pero el mensaje seguirá siendo predicado. El mensaje seguirá siendo expuesto, porque el mensaje es de Dios. Y las puertas del infierno nunca prevalecerán en contra de la iglesia, en contra del evangelio, en contra de nuestro Salvador Jesucristo. 1400 años después, un hombre llamado Juan Hus, uno de los primeros hombres que reformó la iglesia, que estaba viviendo una época tan oscura, peleó para defender la sana doctrina y fue quemado. Después de Juan Hus, en el siglo XV después de Cristo, llega Martín Lutero, de la misma manera es sentenciado a muerte por predicar las doctrinas verdaderas. Luego levanta a Dios un monje llamado Martín Lutero, hermanos, y la iglesia lo mata. Dios levanta luego a un Calvino para continuar con la enseñanza de Lutero y comienza un avivamiento de tal manera, hermanos, que se levantan nombres tan grandes que Dios utilizó tan maravillosamente. Levantó a un Billy Graham. El día de ayer yo estaba viendo la vida de Billy Graham, hermanos. Predicó a millones de personas, un hermano bautista. Predicó en China, en África, en el Medio Oriente, lógicamente en Estados Unidos. Hermanos, llenaba estadios. Y esto fue en el siglo XIX. En el siglo XVIII tenemos a Charles Spurgeon,
Hermanos, y Dios sigue preservando su iglesia. Hasta el día de hoy, hermanos, continuamos predicando el Evangelio. Aún, hermanos, en el siglo XIV, siglo XV después de Cristo, un hombre llamado William Tyndale muere por causa de traducir la Biblia. Hermano, ¿qué te impide predicar a Cristo? ¿Qué te impide seguir al Salvador de una manera fiel y verdadera? Lo que nos enseña la sinopsis, hermanos, de Hechos 1:8. No es la forma gradual de lo cual yo debo predicar el Evangelio. Hay algunos predicadores que dicen, hermano, debes comenzar en tu Veracruz, luego en Jalapa y luego hasta lo último de la tierra. No, esa no es la manera en la cual Lucas quiere que yo vea el texto. Lucas quiere que yo vea solamente dónde comenzó el Evangelio, a dónde continuó y a dónde está el Evangelio ahora. Y el Evangelio continúa hasta lo último de la tierra. En este punto estamos y en este punto seguimos. Hermano, es maravilloso saber que el Evangelio continúa hasta lo último de la tierra. La historia comenzó en Jerusalén y aún no ha terminado. Continúa. Hermano, no hay punto y final en Hechos capítulo 28. La historia continúa con tu vida, con mi vida, con la iglesia. Te toca continuar siendo testigo de Cristo hasta los confines de la tierra, hasta cuando Él venga. Así que todo esto se escribió, y si no escuchó nada de lo que se acabó de decir, escuche esto. Todo esto se escribió para demostrarte que la historia es difícil, pero debes continuar. Si eres cristiano, si has creído en Jesucristo como tu Salvador, si eres parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, tienes que continuar a pesar de cualquier dificultad, muerte, dolor, angustia, tribulación, fatigas, hambres. Continúa. No me importa si me miró mal el hermano, si el pastor no me ama, si el pastor no me busca, si los hermanos no me visitan, si el pastor no me llama por teléfono, si no me mandan un WhatsApp. Debes continuar. La historia aún no termina, hermanos. Nuestros hermanos mártires murieron predicando y tú y yo debemos también vivir lo mismo. Es el mismo Cristo, es el mismo Señor, es el mismo Dios, es el mismo bautismo, es la misma fe, es la misma gracia. Es tiempo que te levantes y prediques el arrepentimiento y a Cristo crucificado, porque aún estamos en lo último de la tierra y esto no se va a acabar hasta que Cristo venga. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias